Concepto de nociología, podemos tener claridad sobre cómo nuestra disciplina, que es la administración pública, la podemos considerar una ciencia, ¿no? O más bien es un campo de conocimiento en el que nos preguntamos el origen y las fuentes de cómo conocer los problemas de lo público, en preguntarnos la posibilidad de conocer realmente las causas más allá de manera más profunda de los asuntos públicos, de los conflictos, etcétera, de las necesidades humanas. Y también podemos preguntarnos sobre las formas de conocer, las formas de conocer la realidad. Entonces, un camino puede ser las disciplinas que tienen un énfasis cuantitativo, la estadística, las matemáticas, o un énfasis cualitativo, el trabajo de campo, la exploración, la descripción de hechos y fenómenos sociales, por ejemplo, ¿no? Y les decía que entonces la nociología hace parte, es un componente de la epistemología, o sea, de la teoría de la ciencia. Bueno, entonces, ¿por qué es importante este concepto para la administración pública y dentro del pensamiento político? Pues, en últimas, todo pensamiento político y las ideas de los diferentes autores que vamos a trabajar o que ya comenzamos a trabajar, suponen una forma de conocer, les decía, suponen una teoría del conocimiento. O sea, todo pensamiento político de fondo se sustenta, se fundamenta en una teoría del conocimiento. Les doy un ejemplo. Bueno, un ejemplo como más sencillo es el marxismo. El marxismo, no identifiquen siempre marxismo con izquierdismo o con, qué sé yo, con guerrillas. No, 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 no. El pensamiento marxista es un análisis científico sobre los modos de producción de la sociedad, de cómo la economía, de cómo el capital ocupa un lugar preponderante y los seres humanos para subsistir, pues necesitan unas formas de producción de sus bienes para poder vivir, ¿cierto? La cuestión es que Marx, la crítica de Marx es que Marx dice el problema es que los medios de producción están en manos de unos pocos. Ahí se refiere, estamos en el siglo XIX con Marx, se refiere pues a los efectos de la revolución industrial. Es decir, las fábricas, los dueños de las fábricas, los que poseen la tecnología, los dueños de las industrias, ellos son los que poseen los medios de producción. Esos son los medios de producción y están en unas pocas manos. Y entonces los demás, los desposeídos, los que no son dueños de los medios de producción, pues son explotados, ¿sí? Entonces, un ejemplo es que de cómo todo pensamiento político se sustenta en una teoría del conocimiento es la siguiente, y es que Marx, ¿cómo concibe la realidad? De manera material, o sea, desde un punto de vista aristotélico, ¿no? Lo importante es la experiencia, la sustancia, las cosas reales, concretas, las necesidades humanas. Esa es una teoría del conocimiento. Es real lo que es tangible, es real lo que se puede experimentar, es real lo que se puede vivir, es real el hambre, es real la pobreza. Esa es una teoría de conocimiento, o sea, una nociología del marxismo. Por eso se habla del materialismo histórico y también dialéctico. Estos términos los veremos más adelante. Pero la dialéctica básicamente es el trabajo de las contradicciones, el análisis de las contradicciones sociales. Bien, entonces esa es una idea muy general para que tengamos presente de por qué es importante este concepto. Otra cosa va a ser un idealista, ¿no? Un idealista puede decir, no, según su teoría del conocimiento es, priman las nociones, los conceptos, el deber ser. Esa nociología, esa teoría del conocimiento va a determinar su pensamiento político. Entonces, durante el curso puede que ser que otros estudiantes ya estén leyendo a Thomas Hobbes, pero ¿qué sacamos con avanzar si no contamos con los instrumentos previos para entender a todos los pensadores? Bien, en esto ya avanzamos el otro día, ¿cierto? Vimos, sí, alguien que me responde solamente. Vimos, profundizamos un poco el concepto de empirismo. Sí,
¿Aló? Sí, señor. Entonces, bueno, repasemos rápidamente. Eh, el empirismo, dijimos, hace énfasis en la experiencia, o sea, conocemos a través de los sentidos, la percepción, y nuestro cuerpo es el acceso al mundo. No existe otra realidad que no sea la que no experimentemos. Esa es la tesis, digamos, del empirismo. Y de ahí van a partir muchas filosofías, muchos paradigmas, digamos, modelos de pensamiento político. Eh, y pues este es un modelo y paradigma eh, predominante, ¿no? La gente cree o creemos es en lo que podemos palpar, en lo que podemos experimentar. En otras cosas a veces no se cree, ¿no? Lo contrario del empirismo es el racionalismo. El racionalismo lo entendemos como pensamiento puro y pues el racionalismo nos indica que conocemos es a través de, claro, del mismo pensamiento, del logos. Esa palabra ustedes la encontrarán también en la lectura. El logos, que también se puede traducir como lenguaje, se puede entender, puede ser sinónimo de razón. También está correlacionado con la lógica y con todo lo que es el trabajo intelectual. ¿Ok? Y así como el cuerpo para los empiristas es el acceso al mundo, para los racionalistas la razón es el acceso a la realidad y al mundo. Hegel, filósofo del siglo XIX, pensador político, más adelante pues nos irá a decir, esa es su nociología, ¿no? Él dice, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Esa es una de sus máximas o de sus tesis centrales. Eh, esa idea que es pura, digamos, teoría o nociología del conocimiento, tiene repercusiones en su pensamiento político. Y él, pues, es uno de los que concibe, digamos, matiza el lugar del Estado en el mundo moderno y contemporáneo. Y es un racionalista, ¿no? Es un racionalista puro, Hegel. Bueno, vimos esta imagen en la sesión pasada. Sí. No, profe, esa no la hemos visto. Bueno, ¿qué vemos acá? ¿Quién es este personaje? Stephen Hawking, una foto del universo y creo que la foto que se sacó hace poco de la... Se me olvidó cómo se llama. De un agujero negro. De un agujero negro. La primera foto que se sacó. Correcto, correcto. Stephen Hawking falleció también hace pocos años. Se dice que es el sucesor de Einstein o de Einstein. Uno de los cerebros más brillantes de los últimos tiempos. Y vemos que detrás ahí están como algunos números, es el lenguaje matemático, es el racionalismo. Fíjense que ese es el racionalismo. Pero fijémonos cómo el racionalismo también tiene una intimidad con el empirismo, ¿sí? Aunque les he mostrado los extremos, empirismo, racionalismo, cómo el racionalismo pues tiene una intimidad, una conexión con el empirismo, que se ha traducido en la cosmología contemporánea. La cosmología contemporánea es pues la astronomía, y con el poder que se ha avanzado tecnológicamente de visualización con los telescopios como el Hubble o Hubble, pues hemos podido encontrar que en el universo nosotros apenas somos casi un grano de arena en el universo. O sea, nosotros somos un punto insignificante. Entonces, ¿cómo la razón, el racionalismo, el pensar en que hay más allá, que surgió primero como una idea desde Einstein, porque Einstein realmente fue el que primero pensó y concibió sin telescopios y sin nada, ojo, sin experiencia, sí con su imaginación, sí con su capacidad matemática, él concibió los agujeros negros.
pero hasta recientemente se tomó una foto de un agujero negro. Se dirán, bueno, pero eso parece ahí como una dona despincelada, ¿no? Entonces, eso que se concibió racionalmente, ¿cómo se tradujo de una manera empírica? Es decir, la captura real de un agujero negro a miles de millones de años luz y cómo ya podemos obtener fotografías de galaxias donde hay millones, miles de millones de estrellas. Nosotros estamos alrededor de una estrellita en un rincón del universo. Esto es lo apasionante del racionalismo, de la nociología. eh, y ustedes se preguntarán, bueno, profesor, ¿y eso qué tiene que ver con el pensamiento político? Tiene mucho que ver porque, por una parte, por una parte vivimos aquí en nuestro planeta enredados en unos problemas, en pugnas partidistas, en polarizaciones, en bipolaridad política, en unos shows grotescos de discusiones. Sí, y estamos como unas hormigas peleando alrededor de una fruta, ¿no? Pero el bosque es gigantesco, infinito, y a veces esa corta visión, esa miopía, no nos deja ver que en el mundo hay otras realidades y que podríamos vivir mejor, de una manera más inteligente en este planeta, si aprendiéramos a convivir, ¿sí? Pero aprenderíamos a convivir si tuviéramos una conciencia más amplia de nuestro lugar en el universo, ¿sí? Esto es sobre la pregunta de, oye, ¿cuáles son los principales paradigmas del pensamiento político? Les decía, pues, estas dos grandes corrientes, el empirismo y el racionalismo, van a tener dos vertientes, que es el realismo y el idealismo. El realismo que hace énfasis en el ser, el idealismo que hace énfasis en el deber ser. Y ni el empirismo es absolutamente puro, ni el racionalismo es absolutamente puro, ¿sí? Va a haber una combinación con estos otros conceptos. Entonces, veamos qué es el realismo. Ahora, para ustedes, ¿qué es el realismo? ¿Qué significa ser realista? ¿Alguien quisiera brevemente comentar? Pues sería como usar la razón para mantenerse lo más apegado a los hechos, ¿no? ¿No sería algo así, profe? ¿Ok? Estar como apegado a los hechos, como atenerse a los hechos. Muy bien. ¿Quién habló? Yo, profe, Samuel. Samuel. Es que como no me aparece aquí en la pantalla. Ok, Samuel. ¿Quién más? ¿Qué entienden ustedes por realismo? ¿O ser Eh, una persona realista? sería Ser también, fidelismo al existente, ser tangible e intangible. ¿Ser tangible e intangible? O sea, ser fidelismo a lo existente. Ser fiel a lo existente. Y qué es lo existente? las leyes naturales, el naturalismo. Lo intangible y no intangible. Ya, aunque hay cosas intangibles en las que la gente no cree, ¿no? Pero tú decías la voz de Leighton, creo. Sí. Leighton, ¿qué iba a decir? Eh, lo que se rige con las leyes naturales, o sea, el naturalismo, las leyes y eso. Ok, O sea, lo que se rige por las leyes naturales. Pues bien, espera, perdón, vamos un momento aquí la luz. Bueno, veamos qué es el racionalismo. Esto es Profe, bien. Sí, a ver. es que yo lo estaba pensando como que qué es lo que existe, ¿no? Entonces uno piensa como que lo que existe es lo que se puede nombrar. Ajá, lo que existe, lo que se puede nombrar. Pero puede haber cosas que existan y sean innombrables. Como cuando tú dices, no tengo palabras para expresarte lo que siento. Entonces hay cosas que pueden existir, pero a veces no encontramos las palabras. ¿O será que las palabras hacen las cosas? Veamos un momentico. Mantén esa inquietud ahí. Según el realismo, ojo, existen cosas y hechos independientes de nuestro pensamiento, ¿sí? Existen cosas independientes de nuestro pensamiento. ¿Qué significa eso?
O sea, que hay cosas observables, tangibles, medibles, calculables, ¿sí? Y solamente esas características se dan en cosas, aunque nosotros no las pensemos, ¿sí? O sea, por ejemplo, existe la muerte. La muerte existe, ¿sí? El fin de la vida de un organismo vivo, ¿sí? La muerte existe, pero la muerte existe independientemente de que pensemos en ella. Es un hecho, como decía Leighton, natural, inevitable, y bueno, pensemos lo que pensemos, existe la muerte, ¿sí? Existe la soledad. Ah, me siento triste, estoy solo, nadie piensa en mí, ¿no? Pobrecito yo. Entonces, bueno, esa es una realidad, esa es una realidad, pero yo soy el que estoy pensando en eso, pero quizás el hecho de estar solo no necesariamente signifique, por ejemplo, soledad, ¿no? Entonces, el realismo, el realismo podríamos decir que parte de, esta es como una característica muy técnica, ¿no? De la inducción-deducción, es decir, inicia de lo particular a lo general, busca explicar las causas, explica las causas que originan los fenómenos, explica, o sea, indica que las cosas son de tal o cual modo. Entonces, estamos de día, ¿por qué estamos de día? Bueno, eso sucedió aunque no queramos y aunque no pensemos en ello. Amaneció, nuestro planeta fue girando en su rotación, su movimiento de rotación, y la luz del sol empezó a darle a este lado del hemisferio del planeta y se hizo día. Bueno, eso es real, independientemente de que pataleemos o no. Llueve, entonces queremos ir a hacer actividad física a un bosque o a un parque. Entonces, llueve, bueno, llovió y es algo inevitable, es algo independiente a nuestro pensamiento. Ah, no pensamos que fuera a llover, bueno, llovió. Entonces, la realidad es así, la realidad se da de manera independiente o de manera independientemente de lo que pensemos, de nuestro deseo, de nuestra voluntad, de nuestros planes, de nuestros deseos, de nuestras necesidades. Así es la realidad, tal cual. ¿Sí? ¿Cuál es, digamos, lo esencial para uno entender el realismo? Porque ustedes dirán, bueno, ¿y eso para qué nos sirve en pensamiento político? Pues nos vamos a dar cuenta que muchos pensadores políticos, algunos son más realistas, otros son más idealistas, y las repercusiones que eso tiene. Entonces, ¿qué vemos en esta imagen? ¿Sí? Vemos aquí lo que sucedió en, bueno, no, perdón, bueno, aquí tengo un video ¿alguien vio un video de cuando en el 2013 en Rusia cayó un meteorito? Ustedes todavía estaban muy sardinos. En el 2013 cayó un meteorito más bien grande, se calcula que era casi como del tamaño, pesaba más o menos como que un cuarto de tonelada, algo así, y fue fuerte. Bueno, ese es un hecho que acontece independientemente de lo que estemos pensando. Fijémonos en las implicaciones, en las consecuencias que tiene ser realista, ser una persona realista. Si uno es una persona realista, uno podría hasta dejar de sufrir, o por lo menos sufrir menos. ¿Por qué? Porque uno entiende que existen cosas más allá de nuestra voluntad. Repito, existe la muerte. ¿Qué le vamos a hacer? Existe la muerte. Existe independientemente de que yo no quiera la muerte, o que no la comprenda, o que le tenga miedo, ¿sí? O que me preocupe, ¿sí? Existen cosas como los movimientos en el universo que funcionan solitos, solos, querámoslo o no. ¿Sí? Si uno llegara a comprender eso, si fuéramos más realistas, eh, quizás podríamos sufrir menos, ¿sí? Que me engañaron, me traicionaron. Bueno, el ser humano es así. El ser humano es equívoco, el ser humano es contradictorio, el ser humano incumple la palabra, del ser humano podemos esperar lo más noble y sublime, y podemos esperar también lo más terrible, bajo y oscuro. ¿Sí? Entonces, pues,
El ser humano miente, el ser humano engaña. Eso es una realidad, eso sucede independientemente de lo que, así nosotros pensemos que los seres humanos, bueno, todos los seres humanos son buenos, nobles, ángeles. No, la realidad es que los seres humanos engañan, entonces mienten. Ahora, ¿cuánto tiempo? Bueno, eso es ser realista, ¿sí? Si yo soy realista, puedo Profe, dejar pero hasta de eso. entonces Sí. el realismo también agarra entonces, o el análisis de la realidad agarra también del empirismo y racionalismo. O sea, así como yo experimento, analizo lo que estoy experimentando y creo conocimiento a través de eso. Muy bien, exactamente. Me encanta que ya ustedes empiecen a hacer esas correlaciones. Excelente. Sí, el realismo se basa en el empirismo. Sí, y por más que yo no quiera que llueva, pues llueve, ¿sí? Estoy viendo que llueve. Entonces, pero vamos a ver ahora el contraste, pero muy bien tu observación. El realismo está ligado fuertemente al empirismo, o sea, a la experiencia, a lo que se vive. Entonces, veamos el opuesto. El opuesto es el idealismo. Ustedes dirán, bueno, yo ya sé qué es el idealismo, pero técnicamente, ¿qué es? Es todo lo contrario. Solo existen cosas y hechos dependientes de nuestro pensamiento. Solo existe lo que depende de nuestra cabeza. Solo existe lo que pensamos. Solo existe lo que imaginamos. Solo existe lo que deseamos. Solo existe de lo que es un objeto para nosotros de interés, algo que tenemos una intención. Solo existen nuestros sueños. Solo existen nuestra memoria. Solo existe lo que nos cuentan. Solo existe lo que está en nuestro pensamiento. Entonces, existen hechos y cosas que dependen inevitablemente de nuestro pensamiento. Y claro, pues pueden ser cosas vivibles, experimentables, imaginables, intuibles, pero la característica es esa. En otras palabras, volvamos al ejemplo. Llueve. Pues, volvamos al ejemplo. La muerte, existe la muerte. La muerte es natural, es dolorosa, etcétera. Sin embargo, desde el punto de vista realista, ¿no? Ahora, como somos seres idealistas, tenemos un logos, una razón, una cabeza, un pensamiento. Pues entonces para algunos la muerte es sufrimiento, para otros la muerte es trascendencia, para otros la muerte significa una transmutación, ¿sí? Para otros la muerte es la violencia, para otros la muerte es la tristeza, para otros la muerte es la oscuridad, para otros la muerte, como en México, es una fiesta, ¿sí? Para otros la muerte es whatever, ¿sí? O sea, la muerte como un hecho, es una cosa, es un hecho que existe en la realidad, pero desde el idealismo, para cada cual la muerte significa cosas diferentes. Depende de lo que yo piense. Entonces, por esa razón, el idealismo es hipotético deductivo, es decir, parte de lo general, de lo que tenemos en la cabeza, a lo particular, deductivamente. ¿Sí? ¿Qué implica la comprensión? O sea, depende de las intenciones que uno tenga como individuos, que tengamos como individuos. Y nos orienta, digamos, tiene un énfasis hacia el subjetivismo. Entonces, el idealismo nos puede llevar a un relativismo amplio. ¿En qué sentido? Claro, si existe la muerte, pero todos pensamos diferente de la muerte. Entonces, pues eso nos puede llevar ¿a qué? A una confusión o quizás a una claridad, ¿no? Entonces, el idealismo es bien interesante porque es centrarse mucho en el racionalismo. ¿Sí? Mientras que Profe, sí, sí, adelante. pienso y luego existo, algo así. Pienso, luego existo. Eh, sí, eso lo dijo René Descartes o René Descartes, como quieran pronunciarlo, René Descartes. Eh, Pienso, luego existo, sí, esa fue una de sus meditaciones metafísicas para él, para este pensador del siglo XVII, que digamos es uno de los hitos en la modernidad.
Y es famosa esa idea, ¿no? Pienso, luego existo. Sí, coincide perfectamente. Entonces, todo depende de mi pensamiento. Y René Descartes fue matemático, ¿no? Tanto que René Descartes es tan vigente que actualmente utilizamos el plano cartesiano. Se llama plano cartesiano, ¿no? X y Y. El plano cartesiano. Un filósofo idealista. Y miren lo que produjo, ¿no? Entonces él dijo, si pienso, luego existo. O sea, je suis une chose que pense. Soy una cosa que piensa. Soy una cosa que piensa. Entonces, Descartes o Descartes es un ejemplo de idealismo. Existen hechos y cosas, pero que solamente dependen de mi pensamiento. Por ejemplo, existe la muerte. ¿Quién piensa diferente de la muerte? Entonces, lo interesante del idealismo es que, aunque existe la muerte, no necesariamente la tenemos que ver como un dolor o como una tristeza, ¿sí? O como un terror, ¿sí? Depende cómo se vea. Las cosas empiezan a verse de manera diferente, según las ideas, según lo que pensemos de ellas. Las cosas tienen el tamaño de nuestra mirada. Los problemas en nuestra vida tienen el tamaño de los lentes, ¿no? Entonces, si yo soy idealista, yo puedo ver las cosas, no, espere, estoy viendo esto morado. No, este problema es más crítico. Y me pongo los lentes y veo diferente. Entonces, eh, el idealismo y el realismo, ese juego entre esas dos formas de ver la realidad, van a marcar la mayoría de pensadores políticos y de pensamientos políticos y de ideologías políticas y de teorías políticas, ¿sí? Entonces, eh, los problemas que tenemos en la vida tienen el tamaño, los vemos según los lentes que nos coloquemos. A veces podemos tener un problema pequeño, a veces tenemos un problema pequeño, supongamos, me dejé de hablar con alguien me ofendió y entonces no volví a llamarle, lo corté, lo eliminé lo bloqueé de mis redes sociales, no quiero saber nada de esa persona. Pues tenemos ese problema, ¿sí? Y es un problema así de este tamaño. Y a veces lo podemos, si nos ponemos unos lentes grandes, una lupa, pues vamos a ver ese problema muy grande y se nos puede hacer muy grande y pues se volvió una tragedia, ¿sí? Los problemas tienen el tamaño de nuestros ojos, los problemas tienen el tamaño de nuestra mirada, los problemas tienen el tamaño y adquieren el color, el peso, el aroma, etcétera, según los instrumentos o los medios que utilicemos para ver los problemas. El idealismo nos indica eso, junto con el realismo. Existen las cosas, pero ¿cómo las observamos? ¿Sí? Entonces, hay veces un problema pequeño lo hacemos grande, o hay veces un problema grande, complejo, difícil, lo reducimos a algo sencillo. ¿Ok? Entonces, decimos un problema grande en el mundo actual, la desigualdad. La desigualdad, entonces que hay pocos ricos y hay muchísimos, hay millones y millones de pobres en el mundo, ¿sí? Entonces ese es un problema enorme, pero quizás sea un problema que se solucionaría de manera simple. ¿Cómo? Pues con políticas de mayor redistribución de la riqueza, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es importante entender qué es ser realista, qué es ser idealista. Existen cosas dependientes de nuestro pensamiento. Profe, ¿Ok? ¿Algún comentario? profe, una pregunta. ¿Quién habla? María Fernanda. Bien, María Fernanda. Un ejemplo del realismo, bueno, es que no me acuerdo cuál de los dos era, si eran los epicúreos o los estoicos. Bueno, eran alguno de ellos. Es un ejemplo del realismo, ¿no? Porque, bueno, algunos, no me acuerdo cuál era, creo que eran los estoicos, si no estoy mal, que eran como lo que tú decías, que decían, bueno, la muerte llega. Ok, no le va a dar tanta trascendencia. Entonces, ¿sí podría ser un ejemplo del realismo? Correcto, correcto. Los estoicos, muy bien, exacto. Los estoicos, la escuela estoica, que fueron unos filósofos, digamos, antes
casi contemporáneos de los clásicos que estamos viendo. Los estoicos, y por ejemplo un estoico es Cicerón, que está en la tercera lectura. Para los estoicos hay que vivir de acuerdo a la naturaleza y punto, se solucionan los problemas. Los estoicos son realistas. Los estoicos dicen, la máxima de ellos, o su tesis es, vivamos de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Vivamos de acuerdo a las leyes de la naturaleza y no vamos a sufrir. ¿Sí? ¿Existe la muerte? Bueno, existe porque vamos a patalear. Está lloviendo y voy a patalear porque está lloviendo. Bueno, existe la muerte, entonces voy a patalear porque existe la muerte. Los estoicos son importantes porque tienen unas enseñanzas muy fuertes del carácter, ¿sí? De cómo los seres humanos deberíamos ser más inteligentes, más serenos, más comprensivos y desapegarnos un poco de las cosas dolorosas de la existencia, entender que suceden, querámoslo o no, y entonces pues así vamos a fluir y vamos a dejar de sufrir. Los estoicos son muy realistas, ¿sí? Pero a la vez uno podría decir, pero eso es como muy ideal, ¿no? Porque pues tendría uno que tener una cabeza y un carácter, ¿no? ¿Cómo no le va a doler a uno la muerte de niños muriendo por la violencia? ¿O cómo no le va a doler a uno una niña que fue asesinada por su mamá o por sus padres, ¿sí? Desaparecida o quién sabe qué cosa terrible, qué vejámenes. O sea, eso cómo no nos va a doler. Pues el caso de esta señora, una chica que apenas 22 años, mató a su hija en complicidad muy probablemente con su pareja, ¿sí? Su pareja que es otro muchacho que vive con 4 hijos. Entonces esta señora dice, ¿cómo es que sucede esto? ¿Cómo es que esa muerte, cómo no nos va a doler? En este caso, lo que podemos entender desde un punto de vista estoico, desde el punto de vista realista, es que lo que les dije, del ser humano podemos esperar lo más hermoso y sublime, lo más noble, lo más elevado, lo más puro, pero del ser humano también podemos encontrar lo más bajo del inframundo, lo más pobre, lo más ruin, lo más cruel, lo más oscuro. ¿Sí? Eh, el ser humano es uno de los bichos, es uno de los seres más extraños, más indeterminables en algunos casos, ¿no? Y por eso la preocupación por lo público. Yo creo que por eso es muy importante preguntarnos por lo público hoy, para comprender por qué sucede eso, cómo es que una chica, la mamá tenía 22 años, 23 años, no pasa 23 años, cómo llegó a la drogadicción, cómo llegó a la prostitución, cómo llegó a esa situación tan terrible de llegar a desaparecer a su propia hija, una bebé de 2 años, 3 años, creo, 2 años. Eh, uf. Entonces, los estoicos, ¿qué nos diría un estoico? ¿Qué nos diría el pensamiento estoico? El ser humano también es una bestia. El ser humano también tiene un rostro oscuro. El ser humano también es capaz de lo peor. Y eso existe de manera independiente, independientemente de lo que pienses. ¿Sí? Bueno, entonces, pero no todo está perdido, no todo es una tragedia, no todos los seres humanos caen en lo bajo, muchos, ¿sí? En lo oscuro. Podemos combinar realismo e idealismo, ¿sí? Y para eso estamos en este mundo, para utilizar diferentes formas de ver la realidad. Entonces, sintetizando estos 2 paradigmas de pensamiento, ojo, estos son 2 paradigmas de pensamiento en abstracto, todavía no políticos, pero sí van a incidir en el pensamiento político. Esta, digamos, sería como la síntesis. No se preocupen, te dirán, bueno, aún no tenemos apuntes, no nos ha enviado, no se preocupen. Quiero que capten las ideas centrales. ¿Ok? Realismo, considerar que existen cosas independientes,
Ser idealista, pensar que las cosas dependen de lo que pensamos. Como dice una canción, ¿no? Depende, todo depende. Y veremos que hay unas combinaciones. Entonces, si bien vimos los extremos, el empirismo y el realismo se combinan con idealismo y realismo, ¿sí? Y siempre, miren, en todas las teorías políticas que vayamos a ver, en todos los pensadores políticos y en las ideologías políticas, siempre vamos a ver, unos tienden a ser realistas, otros tienden a ser idealistas. Algunos combinan ser con el deber ser, otros dicen, no, debería ser así la realidad. ¿No? No debería haber pobreza, no debería haber violencia. El deber ser es una sociedad en paz, el deber ser es una sociedad solidaria, el deber ser es una sociedad sensible, el deber ser es que el Estado proteja a los individuos, el deber ser es que los derechos se respeten, el deber ser, ¿sí? Todo va a ser así. Y también vertientes realistas, ¿no? Ideologías políticas que dicen, no, es que las cosas son así y punto. ¿Okay? La fuerza es la que prevalece, la violencia es el mejor camino, algunos dirán, ¿no? Las armas es la forma de conquistar el ser y llegar al deber ser. Bueno, entonces, ese tipo de conflictividades dependen de qué? De estos paradigmas, es decir, de estas visiones de la realidad. ¿Ok? Hasta ahí. Entonces vamos a pasar, uy caramba, veamos veamos este concepto para avanzar, ideología. ¿Ok? Respiremos un poco. Ideología. Entonces, del empirismo al racionalismo, del realismo al idealismo. Ahora, ¿qué es la ideología y para qué nos sirve en el pensamiento político? Podríamos decir que Platón, para irnos introduciendo, Platón es como el creador de las ideologías. ¿Por qué? Porque Platón fue el primero que concibió el mundo de las ideas. Platón fue el primero en el pensamiento occidental, pensador que dijo, bueno, definitivamente los seres humanos fuimos castigados, fuimos enviados a este mundo, vivíamos en un mundo perfecto, éramos formas puras, éramos ánimas, éramos formas puras que estábamos en el topus Uranus, o sea, en el más allá, antes de Cristo, y fuimos castigados a la imperfección y fuimos encerrados en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son nuestras prisiones, ¿sí? Y en esta prisión que se llama cuerpo físico, ¿sí? El soma, prácticamente estamos en una prisión. Y solamente el pensamiento es el que nos puede hacer libres, es decir, las ideas. Y cuando recordamos anamnesis, entonces conocemos. Nosotros aquí estamos en el mundo y recordamos cosas, dice Platón, y recordamos ideas de ese mundo perfecto al cual pertenecíamos. Bueno, Platón de alguna manera es el que funda el pensamiento ideológico, por decirlo así, o del deber ser. La palabra es ideia, que significa forma, logos, razón, principio. Toda ideología parte de esto, ¿no? De una forma, de un principio y una razón. ¿Qué es una ideología? Una ideología podemos definirla como un sistema de ideas. Suena un poco redundante, ¿no? Una ideología es un sistema de ideas. Bueno, pero ¿por qué es un sistema de ideas? Porque son ideas que están articuladas y que deben tener algún grado de coherencia. ¿Para qué? Para reflejar un pensamiento o una forma de pensar. Es decir, una forma de ver la realidad. Es un conjunto de creencias también. La ideología es un conjunto de creencias que se comparten entre miembros que pertenecen a una comunidad, a un grupo, o a un partido político, o a una secta, o a una iglesia, o a un grupo de oración, ¿sí? Un conjunto de creencias que orienta la acción colectiva. Eso es lo interesante de la ideología. Entonces, las ideologías pueden ser religiosas, sí, existe ideología religiosa. Los musulmanes, los cristianos, los budistas, los gnósticos, los agnósticos.
la ideología puede ser política. Pues, la ideología no es solamente siempre, no, la ideología también es política. Es decir, la que plantea formas de concebir el ejercicio del poder, por ejemplo, las formas de entender el Estado, las formas de entender el individuo, las formas de entender la sociedad. La ideología también puede ser sociológica, concentrada por ejemplo, las creencias que comparten ciertos actores que integran una sociedad, una nación, un país. Las ideologías también pueden ser económicas, quienes se ubican hacia un liberalismo o hacia un neoliberalismo económico, o quienes se consideran más materialistas, en el sentido en que para ellos solamente existe todo lo que depende, de lo cual depende la satisfacción de necesidades básicas. La ideología también puede ser artística, ¿sí? El cubismo, el surrealismo, el vanguardismo, etc. Y la ideología puede ser cultural, o sea, puede reunir muchos elementos. La característica común entonces de las ideologías, y esto ténganlo siempre presente, es que las ideologías siempre implican o exigen en los miembros a los que pertenece una comunidad ideológica, es que la apliquen o que actúen de acuerdo a esas creencias, es decir, que hagan una militancia. La palabra militar, que a veces puede sonar fuerte, es un militar, pues todos en la vida somos militares en el sentido de que somos militantes. La militancia es, digamos, profesar, es practicar una serie de creencias. Él es militante del Partido Comunista, él es militante, él milita en la iglesia, qué sé yo, sí. O sea, hace parte, es partidista. Entonces, las ideologías tienen eso, que hace que sus miembros, que a los miembros que creen en esa ideología, deben practicarla con hechos concretos, con hábitos, con costumbres, con decisiones, con acciones. Eso genera, digamos, partidismos, ¿sí? Hacer parte de, y genera sectarismos, sectas. Los partidos políticos es el mejor ejemplo de, digamos, de cómo funcionan las ideologías. Lamentablemente, muchos partidos políticos, por lo menos en nuestro medio, profesan una ideología, ¿no? Ideología que los derechos humanos, el bienestar, la calidad de vida, la igualdad, todo eso es lo ideológico. Y en la práctica, ¿qué? Sí, entonces a veces no son coherentes. Y generalmente los partidos políticos son partidos porque se parten, por eso son partidos políticos, porque están partidos. Si vieron, por ejemplo, el caso del nuevo partido político, el nuevo partido político que surge del proceso de paz, ¿sí? De las FARC, pues ya está partido. O sea, ahora sí ya es un partido político porque ya se partió. Entonces ya dentro de ellos hay quienes se fueron, con los que todavía se identifican con el tema de los que están en Venezuela, los que se quedan acá y creen que otro es el camino. Esos son los partidos políticos. Un partido político es un grupo partido, por eso es partido. No es solamente porque toma partido, porque toma parte de, no es solamente por eso, sino que los partidos políticos, su naturaleza es ser partidos. Entonces, por eso hay una dispersión que, bueno, no quiero entrar en detalles, pero ustedes ya lo ven a diario. ¿Qué es lo virtuoso, qué es lo favorable que tiene la ideología? La acción. Puede coordinar la acción colectiva. Pero ¿cuál es el defecto, digamos, de las ideologías que dividen? ¿Sí? Entonces aquí en pantalla ven, allá. Fortaleza de la ideología, impulsa la acción. El movimiento ecologista, la ideología de la ecología, pues impulsa la acción, que no arrojemos basura en los ríos, que preservemos las cuencas hidrográficas, que tengamos prácticas reales, ¿sí?
que clasifiquemos la basura, que no mezclemos lo orgánico con el plástico, ¿sí? Contribuyamos a la cadena de reciclaje, ¿sí? Esas son prácticas y esa es una ideología, o sea, una forma de concebir nuestra relación con nuestro entorno natural. Entonces, la ideología, lo interesante es que impulsa la acción. ¿Cuál es el defecto? Que divide. Entonces, es que estos son ecologistas, entonces estos no favorecen los proyectos mineroenergéticos. Estos movimientos ecologistas y ambientalistas son un peligro porque están en contra del progreso, están en contra del fracking, están en contra de la explotación del oro, ¿sí? Entonces, ellos, los que pregonan y defienden la explotación indiscriminada de los recursos naturales, pues esa es también su ideología. Entonces, las ideologías entran en colisión. Esta imagen, ¿qué les recuerda? A los skinhead, profe, a los neonazis. Ajá, sí. Entonces, las ideologías se pensaba que habían terminado. Al finales del siglo pasado se creía que las ideologías, ya que hablar de ideología, que eso era obsoleto, pues no. Ha habido un resurgimiento de las ideologías de una manera impresionante. ¿Qué es lo positivo que podemos retomar y como utilidad en este curso de pensamiento político? La ideología resurge para replantear la teoría social y cultural y la práctica política. O sea, hay que rescatar la ideología en términos de aquellos sistemas de ideas, de aquellos sistemas de pensamiento, de aquellos conjuntos de creencias que son favorables ¿a qué? Al interés general, que son favorables a los bienes públicos, que son favorables a la construcción de lo público. ¿Sí? Entonces, no, las ideologías hay que rescatarlas en la medida en que la gente tenga sistemas de creencias que le conduzcan a una acción, pero que esa acción sea favorable para los intereses de la mayoría, que sean favorables a la construcción de lo público. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Entendía la ideología? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bueno, avancemos. Las ideologías están hechas de creencias, entonces las ideologías implican doctrinas. Las ideologías implican doctrinas. Esa palabra a veces no nos gusta, ¿no? Está adoctrinado, es que a usted lo adoctrinaron, a usted le lavaron la cabeza y lo adoctrinaron. Bueno, todo tiene doctrina, en la medida que todo depende de creencias. La palabra doctrina se deriva del latín dogma, que significa creencia. Si Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre alienación y adoctrinamiento? La vez pasada hablamos de alienación, creo. Sí, pero la diferencia Ok. como usted no la veo tan clara. Entonces, entre alienación y entrenamiento, Adoctrinamiento. adoctrinamiento. No hay diferencia. No hay diferencia. Por eso les dije que todos de alguna manera somos resultado de alguna alienación. Hay una alienación originaria inevitable, que es la que recibimos desde la infancia. Llegamos a este mundo como una hoja en blanco y la vida fue escribiendo nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, amigos, amigas, los medios de comunicación, lo que escuchamos, lo que no escuchamos, todo empieza a escribir en esa hoja en blanco. O sea, todos tuvimos una alienación originaria inevitable. O sea, fuimos adoctrinados de alguna manera. Y eso no es malo porque eso somos el resultado de nuestro pasado, de qué escribieron en nuestra mente. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros podemos revisar nuestro pensamiento, qué han escrito en nosotros y qué podemos reescribir, qué podemos borrar, qué podemos eliminar. A veces tenemos creencias absurdas, a veces tenemos creencias, ¿no? O decir, el que nace para pito no llega a corneta. ¿Han escuchado ese dicho? Es que el que nace para pito no llega a corneta. No sé si habían escuchado ese dicho, ¿no? El que nace para pito no llega a corneta. Eso es una frase muy fuerte, ¿no? Eso es un determinismo. Entonces, si a usted le hacen creer que
que, no, si usted nació allá, usted ya está destinado a que usted sea un miserable. No, señor, para nada, para nada. O sea, la ventaja es que, aunque la realidad puede ser una cosa y puede funcionar solita, tenemos logos, pensamiento, razón, tenemos ideas y podemos mirar y transformar la realidad, cambiar las cosas. Entonces, nosotros podemos cambiar nuestras doctrinas, podemos cambiar nuestras creencias, podemos ampliar nuestra forma de creer. ¿Sí? Lo que sucede es que el adoctrinamiento al que te refieres, ahí hay un prejuicio y es que adoctrinamiento es como que a alguien se le, como si fuera una máquina, se le graba en la cabeza una serie de ideas y se le convence y de ahí ya no salió. Entonces fue adoctrinado. Nosotros podemos recibir doctrinas de cuanta índole vengan, pero para eso debemos tener 4 estómagos y rumiar, analizar, procesar, no tragar entero, perdón que lo hablé en este lenguaje un poco crudo, pero no tragar entero. Debemos procesar, analizar qué es lo que nos dicen, qué creer, qué no creer, qué creencias son prácticas, saludables, qué creencias son absurdas y nos inhiben y no nos dejan crecer, progresar, avanzar. ¿Sí? Entonces, esa es mi respuesta. ¿Sí? Adoctrinamiento y alienación, no. Entonces, hay otra alienación que es una alienación negativa. La alienación negativa es cuando a ti te adoctrinan, o sea, te meten creencias, dogmas, ¿sí? Y te encierran como en una prisión porque te convencieron de algo, te convencieron que la violencia es la mejor forma de solucionar los problemas. Entonces, solo utiliza la violencia, es que la violencia es lo mejor. Eso usted que se va a poner a cambiar las ideas de la gente entiende es con violencia. Bueno, si a usted lo adoctrinaron así y usted creyó así, bueno, será asunto suyo si usted se dejó adoctrinar así, si usted se dejó meter esas cabezas, si usted se convenció y es que usted ya no ve nada más. No, siempre debemos procesar. ¿Sí? Entonces hay una alienación negativa que es la manipulación. Hay una alienación negativa que es meterle creencias a la gente para que se comporte y funcione como una maquinita, tenerla entretenida, ¿no? Eso es un adoctrinamiento. Los medios de comunicación en eso saben cómo, ¿no?, llegar a las creencias de la gente. Los noticieros que tienen sus sesgos, noticias ridículas, ¿sí?, que quieren adoctrinar a la gente o quieren hacerla pensar, ¿sí? Entonces, por eso estamos acá, para ver esos conflictos. Las doctrinas entonces son conjuntos de creencias. La doctrina, conjunto de creencias, ideas, preceptos. Preceptos significa lo que se debe hacer o deber ser, ¿sí ven? Volvemos al idealismo, deber ser. Cuando ustedes van al médico, le dan una prescripción médica, ¿cierto? O sea, prescribir significa precepto, o sea, ¿qué debe hacer? ¿No? Entonces, preceptos transmitidos por una comunidad a sus miembros, ¿sí? Toda comunidad se basa en dogmas. Toda comunidad se basa en dogmas. O sea, toda comunidad tiene su dogmática, toda comunidad tiene su doctrina. Si usted pertenece a la Junta de Acción Comunal del barrio, qué sé yo, si usted pertenece a la Junta de Acción Comunal, pues ahí hay unos dogmas, pues que no se utiliza la palabra, pero ahí existe un conjunto de creencias, ideas y preceptos. No, es que el reglamento, nuestro estatuto dice que el tesorero debe manejar las cosas así, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier comunidad siempre tiene, digamos, se basa en dogmas, o sea, en creencias. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, digamos, de la doctrina? Digamos, se puede caer en el dogmatismo. O sea, considerar que las doctrinas son verdades absolutas, son indiscutibles, que son dadas o preestablecidas por la herencia, por la tradición, o que han sido establecidas por la fuerza y por lo tanto, pues la tradición y la historia son la última palabra, punto, ¿no? Entonces, esas creencias que se heredan desde la niñez, ¿no? Usted tiene que
obedecer siempre, aunque le peguen. Pues, ¿cómo así? No, señor. O sea, entonces el problema del dogmatismo es considerar que esas verdades ya fueron las absolutas y no hay nada más, y que no podamos ver más allá. Un problema, un tema aquí sensible en el ámbito de lo público es, por ejemplo, la declaración de 1948. La declaración, ¿saben cuál es la declaración de, ya habíamos hablado de eso, ¿no? La declaración de 1948, ¿cierto? ¿Cuál es? Profe, no hemos hablado de eso. La declaración de 1948 es, pero ¿no recuerdan? A ver, ¿qué declaración se hizo en el mundo en 1948? Creo que los derechos La humanos. Organización de las Naciones Unidas. Correcto, muy bien. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa declaración de 1948 por las Naciones Unidas al terminar la Segunda Guerra Mundial y después de esa barbarie, de ese desastre humano, de esa hecatombe, de esos holocaustos, pues el mundo dijo, oiga, nos estamos matando ya, ya, o sea, la bomba atómica, Nagasaki, Hiroshima, y ¡pum! Pues oiga, esta vaina nos podemos destruir. Entonces, se hace la proclama de los derechos humanos a nivel mundial. Ese es un conjunto de creencias, mire, conjunto de creencias, ideas y preceptos transmitidos por una comunidad a sus miembros. En este caso, la familia humana. Toda comunidad se basa en dogma. Entonces, de ahora en adelante, vamos a creer en los derechos humanos. Y los derechos humanos se convierten en dogmas. Ustedes han leído, a ver, les pregunto, ¿cuántos artículos más o menos tiene la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Alguien ha leído la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Tiene 34? No, tiene 30, pero casi. Bueno, ¿pero alguien ha leído? ¿Alguien ha leído la Declaración de los Derechos Humanos? Porque pues, yo supongo que ustedes son defensores de los derechos humanos, pertenecen a organizaciones que defienden los derechos humanos, los líderes sociales, ¿no? Son defensores de derechos humanos, pero ¿alguien ha leído la Declaración de son 30 artículos, 30 artículos, y ahí está condensada toda la doctrina con la que se mueve el mundo actual. Podríamos decir que la Declaración de los Derechos Humanos es como una constitución política para todo el planeta, porque son las reglas de juego, ¿sí? Para funcionar y por lo menos no terminar ciegos sacándonos ojo por ojo, ¿sí? Quedando el mundo ciego, ¿no? Ahí hay un dogmatismo, yo les voy a dejar esa inquietud. Piensen ustedes, no lo vamos a resolver ahora. ¿Será que la Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, es un dogmatismo? ¿Es una doctrina? Tengan en cuenta esa pregunta, no la vamos a resolver ahora, ¿sí? Tengan en cuenta, ¿sí? ¿O será que esa declaración de 1948 cayó en un dogmatismo? ¿O más bien es un dogmatismo saludable? ¿Sí? Piénsenlo ustedes, ¿no? Bueno, como les dije, vamos entonces a combinar, voy a saltarme para hacer la introducción, a las lecturas que ustedes van a realizar en Semana Santa, ¿sí? Van a disfrutar estas lecturas, estoy seguro que sí, ¿sí? Ya les envié el instructivo, no es algo para que se padezcan ni nada, voy a hacer una introducción muy breve. Entonces, estos dos personajes de los que tanto se ha hablado, que tanto se mencionan, pero que pocas veces son leídos, pues para eso algunos nos hemos dedicado a este tema. Son 25 siglos que siguen muy vigentes con las ideas de estos personajes, o sea, no es inútil volver a estos personajes de la antigüedad. Y si ustedes ya avanzaron las lecturas, se habrán dado cuenta de cómo son vigentes sus ideas. ¿Conocen esta imagen? Profe, creo que ya nos está presentando pantalla. Es que a mí no me aparece nada. ¿Cómo así?
¿Alguien más no ve? No, profe, no No, se ve. profe, no se está presentando. No, profe, no se ve. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí. Sí, Ahora, sí, señor. Ahora sí, profe. ok. Entonces, les estaba diciendo, voy a hacer una introducción muy somera, muy ligera a los personajes, a los autores que vamos a leer, a releer en vacaciones, en esta Semana Santa. Y que espero que no sea un padecimiento, sino un goce. ¿Conocen esta imagen? No. ¿La han visto alguna vez? Sí, señor. ¿Quién habla? Cuéntenos, cuéntanos. Si no estoy mal, la persona que está en el centro de la imagen es Platón y está discutiendo, que no recuerdo quién es, una pintura que es un fresco que si no estoy mal está en el Vaticano. El muchacho está formado muy bien. Sí, a ver. La ¿Cómo? escuela de Atenas. La escuela de Atenas se llama el cuadro. La escuela de Atenas la pintó, ¿quién? Rafael, ¿no? Pintor del Renacimiento, Rafael. Se llama la escuela de Atenas. Y en esta imagen están la mayoría de filósofos, ¿sí? Por ejemplo, por ahí está Pitágoras, ¿sí? Está Demócrito, está Leucipo, está Parménides, ¿sí? Pero en el centro está Platón y Aristóteles. ¿Cuál será Platón y cuál es Aristóteles? ¿Cuál creen ustedes? ¿El Platón de es la el que... izquierda o la derecha? De la izquierda. Platón ¿Cómo? es el de la derecha o sea, Aristóteles es el de la túnica azul y Platón es de Ajá, la... ¿por qué? ¿Por qué crees que es Platón por qué Aristóteles es el de la derecha? Porque hasta donde tengo entendido, Aristóteles, el libro que lleva en la mano, caracteriza que fue un gran escritor, además de que he visto varias esculturas de Aristóteles y pues se ve que tiene pelo. Pues a diferencia de Sí, que sí, siempre sí, sí. citan a Bueno, Platón y a Sócrates. Este Leighton sí dice que fue un gran escritor. Ahí nos está tramando, caballero, porque pues ahí Platón también lleva un libro y pues también podríamos decir, no, pero está bien lo que estoy planteando, ¿sí? Entonces, Profe, pero vean, que a ver, sí, porque el dedo de Platón apunta hacia el cielo, entonces es como la teoría de las ideas. muy bien. ¿Quién habla? A ti, Ah, ti, muy bien. Sí, efectivamente. Entonces, escucha, Leighton. Entonces, Leighton dijo, bueno, Aristóteles por lo que tiene el pelo. Sí, digamos, Platón fue el maestro de Aristóteles, ¿sí? Sócrates fue el maestro de los dos. Sócrates fue el maestro de Platón. Murió Sócrates y pues quedó Platón su discípulo. Y Aristóteles fue discípulo a su vez de Platón. Entonces, por eso, pues Aristóteles es más joven, tiene cabello aún. Eh, y Platón, pues, está calvito con mucha barba. Pero claro, lo que nos acaba de decir nuestra compañera, Platón está indicando con la mano hacia arriba. Miren, esta imagen define el pensamiento político de Occidente. Así de simple. Esta imagen resume, condensa la filosofía política, el pensamiento político de Occidente. Entonces, ¿por qué? Ya lo hemos dicho de alguna manera. Platón está indicando con su mano derecha el mundo de las ideas. Él está diciendo, no, es que la razón, el pensamiento está arriba en el mundo suprasensible y lo verdadero es invisible.
Lo verdadero son las formas puras, lo verdadero son las ideas, lo verdadero es lo que tenemos en la cabeza. Dice, entonces, a diferencia, Aristóteles está con la mano derecha señalando hacia abajo, ¿cierto? Aristóteles está diciendo entonces, no señor, lo que prevalece es la experiencia, ¿no? Lo que vivimos, la substancia, las cosas tangibles, la fisis, la naturaleza, los fenómenos, los hechos concretos. Nada hay en nuestro pensamiento que no haya pasado por los sentidos, ¿sí? Es decir, a la izquierda tenemos el idealismo con Platón, a la derecha tenemos el realismo con Aristóteles, con Platón tenemos el racionalismo y el idealismo, con Aristóteles tenemos el realismo y el empirismo, o el empirismo y el realismo. ¿Sí ven? Ahí están las dos grandes vertientes, es la bifurcación del pensamiento político en nuestro mundo. Entonces siempre vamos a estar discutiendo, es que usted es idealista. No, hay que ser realistas, ¿sí? Es como si estuviéramos diciendo, no, miren, hay que ser más platónicos, hay que ser más aristotélicos, o hay que combinar las dos dimensiones. Lo más inteligente sería articular esas dos grandes visiones. Y Aristóteles aquí lleva la ética, ¿no? Ahí el pintor Rafael escribió ética, la ética. La ética a Nicómaco fue una obra que escribió Aristóteles para su hijo Nicómaco. Se llamaba así su hijo, Nicómaco. Entonces es como si su papá o un papá le escribiera a uno, miren, usted en su vida entienda que las virtudes son así, usted debe portarse así para que usted lleve una vida feliz, debe hacer esto, ¿sí? Dedíquese a esto. Esa es la ética de Nicómaco. Y Platón tiene aquí, ¿qué libros que no se alcanza a ver bien? Bueno, no se alcanza a ver bien aquí, pero se presume que son como sus diálogos. Para que ustedes entiendan las lecturas que vamos a realizar, que están realizando, el texto aparece por una parte, una introducción, un resumen que hacen los autores, después vienen unos fragmentos de los autores. En el caso de Platón, no se vayan a confundir ni se asusten. Ustedes dicen, pero ¿cómo así que está hablando Sócrates? Luego Sócrates ya no había muerto, porque habla Glaucón. ¿Quién es Glaucón? ¿Sí? El método con el que escribió Platón fue diálogos. Entonces es como si él estuviera dramatizando una conversación y él pone unos personajes. Entonces él pone a hablar a Sócrates y pone a hablar a Glaucón y a Trasímaco y así a otros personajes. Y los pone a dialogar. Y él va explicando su pensamiento a través de ese diálogo, ¿sí? Como si uno estuviera leyendo casi un guión teatral. Es muy similar la forma de escribir de Platón, mientras que Aristóteles escribe de una manera más directa. Él va de manera, ¿cómo diríamos? Va con una narrativa continua, va con una gramática y una escritura más directa, ¿sí? Más sistemática. Platón también es sistemático, pero él prefiere el diálogo, ¿sí? Él prefiere los diálogos como método de escritura. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? Bueno, entonces, recuerden, este es el núcleo que va a definir toda la filosofía, no, todo el pensamiento político hasta nuestro tiempo. Veamos unas ideas rápidamente antes de terminar. Entonces, para que ustedes ya lleguen a sus lecturas de una manera más sencilla. Entonces, para Platón prevalecen las ideas, ¿sí? El mundo de las ideas. Son formas perfectas, puras. Miren, Platón siempre creyó que lo valioso, lo más importante, que la verdad se encuentra en lo que no podemos tocar, en lo que es invisible, en lo que está más allá de lo sensible, en lo suprasensible. ¿Sí? Él dice que la verdad está ahí, en lo suprasensible. La verdad es lo que no se puede ver. Eso es interesante, ¿no? Porque pues tiene mucho sentido. Llegamos a ellas, o sea, a las ideas mediante el recuerdo. Ese es el mito de la caverna, ese es el mito
de Platón, que fuimos castigados y fuimos encarcelados en nuestros cuerpos. Y solamente cuando recordamos, cuando nos llegan ideas a la cabeza, lo que estamos haciendo es recordando esa existencia que tuvimos. A eso le llama anamnesis. Anamnesis, de ahí viene la palabra amnesia. Amnesia es cuando se olvida. Está relacionada con la palabra anamnesis. Pero anamnesis sobre todo significa recordar, memoria. Entonces, recordar es conocer, recordar es conocer. Para Platón es recordar las ideas de las cuales participamos en otro tipo de existencia. Y la política para Platón, ¿qué será entonces? Pues la búsqueda de la perfección. Sí, para Platón es un perfeccionista, es un idealista. Él dice, la justicia, que en griego es dike, es el ideal a lograr. Podemos lograr la perfección si somos justos, si existe un Estado justo. El Estado o la polis o la ciudad, cuando ustedes estén leyendo el texto, cuando escuchen, lean ciudad, ciudad significa polis y ciudad en esa época significa Estado. El Estado o la ciudad o la polis solo se justifica por la justicia. Y esta se puede lograr, digamos, la justicia se puede lograr. Platón creía que un gobierno ideal era un gobierno de un filósofo, que quienes deberían gobernar debían ser los filósofos. ¿Y por qué una persona que sea filósofa o que sea amante a la filosofía o al saber debe ser el que gobierne? Ese es el mito del rey filósofo. Pues porque él dice que es quien puede comprender ese mundo de las ideas y mirar cómo lo traduce en el mundo digamos, real de la política. Entonces, bueno, que eso es discriminatorio, pero el mensaje esencial de él es que quien debe gobernar es quien tenga mayor capacidad de pensamiento, quien debe gobernar es quien le quepa el mundo en la cabeza, quien debe gobernar, la persona que gobierne o que quiera gobernar o que quiera ejercer gobierno, debe tener una capacidad de comprender el mundo a partir de ideas claras, ¿sí? Y trascendentes y buscar la perfección a través de la justicia. Ese es el mensaje, grosso modo, de Platón. Y para terminar, entonces, Aristóteles ya no son las ideas, sino la substancia, o sea, las cosas, lo que subsiste, la physis. El mundo, ya no el mundo de las cosas, de las ideas, sino el mundo de las cosas, ¿no? La mano hacia abajo. La substancia, la naturaleza, la física, objetos tangibles, sensibles, vivibles, la vida práctica. Entonces, si ven que aunque es un filósofo, él está pensando en las cosas prácticas. Eso se llama en griego la bios prácticos, la vida de las cosas prácticas. Esa es su ética. Cuando ustedes lean ahí, la ética en Aristóteles se refiere a una vida práctica, a lo que hacemos de manera perfecta y perfectible. Y una vida teórica, ¿no? La bios teoréticos, una vida teorética, una vida dedicada a la teoría, pero no en el sentido propiamente Platón, sino en el sentido de desarrollar la episteme o la ciencia. ¿Y qué es la política en un primer momento para Aristóteles? El humano es un animal político, ¿sí? Bueno, muchos políticos son animales, ¿no? Bueno, todos somos animales, pero el humano es un animal político. En griego, son politikon. Esa expresión ustedes la van a ver muchas veces, si es que ya no la han trabajado en otras asignaturas. Somos animales políticos, es decir, somos animales sociables, somos animales que no podemos vivir en soledad, porque si viviéramos en soledad seríamos bestias o dioses. Solamente puede vivir en soledad una bestia o un dios, dice Aristóteles, ¿no? Necesitamos de los demás. ¿Para qué necesitamos de los demás? Para satisfacer nuestras necesidades vitales, nuestras necesidades básicas. Pero la política implica un ejercicio autónomo, y es que pueden dedicarse a la política quienes sean libres. ¿Y quiénes pueden ser libres? Pues quienes tienen ya sus necesidades satisfechas y, por decirlo así, no tienen que trabajar, sino que
tienen satisfechas sus necesidades, y como tienen sus necesidades satisfechas, pueden pensar, pueden dedicarse a pensar, y por lo tanto pueden filosofar, y por lo tanto pueden ejercer la política, el gobierno, para participar en los asuntos públicos. Pero después Aristóteles dice, bueno, pero también la gente puede participar, muchos pueden participar en la política, todos los que sean libres, excepto los esclavos. Para acceder a la política y a lo público también diríamos, es fundamental que los seres humanos tengan virtudes. La palabra virtud, que en griego es arete, significa fortaleza. De ahí el prefijo virtus, viril. Viril, ¿qué significa viril? La virilidad. Ese es el prefijo en latín virtus, que significa fortaleza. Entonces, por eso se dice varón, viril. Viril significa fuerza, potencia. Pero acá en este caso significa perfeccionamiento que se desarrolla en un ser humano por su voluntad, por su fuerza de voluntad, por su disciplina, por su práctica, por su hábito, por su hábitus. Tenemos que tener hábitos para fortalecer nuestro carácter, nuestro pensamiento, nuestra forma de ser. Y a la política se llega es por virtud. En ese punto también coincide Aristóteles con Platón de alguna manera. Sin virtud no hay política. Así de simple. Preguntémonos, ¿actualmente nuestros políticos son virtuosos? ¿Hasta qué punto la virtud se practica hoy día? ¿Sí? ¿Qué es la virtud? Este es digamos, un mensaje, una visión muy interesante para pensar la política, ¿no? Desde la virtud. Bueno, se nos acabó el tiempo, entonces estas son como unas primeras ideas para tener en cuenta en la introducción a las lecturas. Si ustedes llegan a tener alguna inquietud, alguna duda, pueden a través de la persona aquí encargada, que es quién, aquí en este grupo, quién está encargado, que maneja, quién es el administrador o administradora del chat grupal. ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe, y se le escucha, pero no sé qué Al es el parecer monitor. no hay administrador. Profe, es que no tenemos monitor acá en el salón. Pues no hay ¿No han conformado un chat grupal? Sí, ya hay, pero pues como en Pero realidad administrador no. se puso un monitor. No, por eso, pues, si ustedes tienen un chat grupal, quien administre quien haya creado ese chat, si me facilita, si me envía el número telefónico, y de esa manera, a través de esa persona, si ustedes tienen alguna inquietud o alguna pregunta para las lecturas en estos días, pues de aquí al viernes con mucho gusto les respondo. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario? Ya pueden parar la grabación, si quieren. ¿Alguna pregunta o comentario?